Buenos días. Bienvenidos al segundo día del Congreso Internacional La tutela del consumidor en la venta con disconformidad. Les recuerdo a los asistentes que no se han registrado que pasen al mesón para que puedan obtener su certificación. Antes de dar inicio a la jornada, les rogamos apaguen o pongan en silencio sus celulares. Para comenzar, invitamos o le damos la bienvenida a los expositores del primer panel, el cual se denomina Requisito y plazo de los medios de tutela, los profesores Marcelo Nasser, Jorge Oviedo, Rodrigo García y el profesor Alfredo Ferrante. Buenos días de nuevo. Empieza el segundo día de este congreso. Antes de todo, esta mesa tiene que moderarla el profesor Marcelo Barrientos, pero tuvo que viajar a Uruguay, así que pues modero yo. Bueno, vamos a ver los requisitos, el plazo. Vamos a intentarlo verlo desde la perspectiva chilena y en parte un contrapunto colombiano. Cada ponente tiene máximo 20 minutos y luego habrá 20 minutos de debate y preguntas. Empieza el profesor Marcelo Nasser, que además de ser profesor de la Universidad de los Andes, es un buen litigante. Por lo tanto, confío que le dé un corte práctico muy interesante. Profesor. Muchas gracias, profesor Ferrante. Muchas gracias a la Universidad Alberto Hurtado, al Poder Judicial por prestarnos este recinto tan adecuado y cómodo. Tengo que hablar sobre la falta de conformidad con el contrato de los bienes entregados. Y tengo 20 minutos, voy a hablar probablemente 17 minutos, pero no pasarme. El problema de la falta de conformidad con el contrato del bien entregado a un comprador ha sido estudiado, ustedes saben, por la doctrina nacional con bastante profusión. En este mismo panel hay varias personas que lo han tratado. Su relación necesaria con el régimen de los llamados, y lo voy a entrecomillar solo al principio, remedios. Hay amigos nuestros que no les gusta la palabra remedios porque dicen que el derecho contractual no es una farmacia. Yo más o menos estoy de acuerdo con esa postura. También ha sido objeto de interesantes estudios, generalmente a la luz de las normas de protección al consumidor y en menor medida del sistema tradicional de vicios de la voluntad, incumplimiento del contrato bilateral, y por cierto de la acción reditoria que ha estudiado muy intensamente Jorge Oviedo. En general, en todos estos estudios se puede detectar un afán notorio y bastante declarado por acercar las categorías jurídicas a las hoy vigentes en Europa, donde las expresiones, comillas, falta de conformidad y, comillas, remedios, aparecen con naturalidad en el ámbito normativo. En nuestro sistema contractual nacional, la terminología remedios y falta de conformidad resulta excéntrica, pero yo no soy un declarado enemigo de ella, no por ello debe juzgarse como errónea, ¿no? La finalidad del presente estudio no es abordar en profundidad el análisis de los llamados remedios, ni su naturaleza jurídica, ni tampoco ver contra quién deben ejercerse estos medios de tutela garantizados por ley al comprador. Pero deben ser, con todo, formuladas algunas precisiones antes de entrar en el problema de la disconformidad de los términos del contrato, teniendo en cuenta que el sistema establecido en la Ley de Protección del Consumidor no resulta suficientemente coherente, y lo vamos a ver bien en profundidad, eso sí. El problema de los medios de tutela en la legislación de consumo ha sido incluso abordado por mi persona en un estudio anterior. Hay un libro gordo donde se analizan los artículos de la Ley de Protección del Consumidor uno por uno, y yo analizo tanto el artículo 12 como el artículo 22 en dos comentarios que a mí me parece que son bastante interesantes en relación con este tema. Otros han analizado con bastante detalle los problemas anexos a la reparación al comprador, bien se trata de una reparación in natura, bien por equivalencia, bien se trata de la reparación integral de los daños, en la entrega de un bien que resulte disconforme con los términos de un contrato. En esa otra sede he señalado que el régimen establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Protección del Consumidor confiere soluciones prejurisdiccionales, o también llamadas de ejecución directa, de manera de canalizar los reclamos de los consumidores en el mismo punto de venta, ¿ya? El point of sale, como dicen los americanos, ¿cierto? Sin necesidad de acudir al auxilio todavía de un juez, la llamada triple opción, en el punto de venta. Por supuesto, que si el proveedor rechaza someterse a alguno de los medios de tutela, que el consumidor tiene derecho en el punto de venta, o el régimen fracasa porque no otorga al consumidor satisfacción razonable, se configura una infracción ya no de contrato, sino que de ley, de infracción a las normas de garantía legal. Ya no hay solo un incumplimiento de contrato. Con ello surge el régimen de tutela garantizada jurisdiccionalmente. A pesar de la inclinación natural
que no me escuchen mis clientes, de algunos proveedores de interpretar las disposiciones de la ley de una manera más favorable a sus intereses, obvio, ¿cierto? El sistema de tutela goza, como toda la legislación de consumo, de carácter imperativo y funciona sobre base de sanciones administrativas por incumplimiento que, sepan ustedes, son bastante intensas, sobre todo una vez que entre en régimen la reforma. Esto significa, entre otras cosas, que cuando el proveedor es requerido en virtud de los artículos 21 y 22 de la ley, no puede imponer a los consumidores una prelación, por ejemplo, en el régimen prejurisdiccional, aunque de su cumplimiento resulte para el proveedor una prestación demasiado onerosa. Dicho sea de paso, esto resulta bastante absurdo, no tiene un sentido de justicia claro. En consecuencia, siempre que el proveedor incumpla las normas sobre garantía legal, aparece el régimen de remedios, multas, indemnizaciones establecido en la ley. La cuestión, como se aprecia, no se agota en el derecho de consumo de corte contractual, que podríamos asociar al 20 y 21 de la ley, o a las normas que regulan la conformidad del pago o prestación de lo que se debe, 1569 del Código Civil. Tampoco se agota en la conformidad a los términos de la oferta o del acuerdo del artículo 12, sino que, como es usual, está permanentemente invadida por el derecho administrativo sancionador, que impone multas, el juez de policía local, en función imponiendo multas. Esto es muy corriente en el sistema nacional y no solamente de derecho del consumo. Lo que pasa es que si las multas son muy altas, se genera un incentivo intensísimo a que la triple opción funcione prejurisdiccionalmente y no se llegue a la tutela jurisdiccional. O sea, si a mí me van a sancionar muy intensamente con multas de 300, de 1000 UTM, el proveedor tiene ahora mucho más un incentivo a solucionar el problema en el punto de venta y descongestionar, por tanto, los juzgados a este respecto. A estas alturas del desarrollo jurisprudencial resulta claro que la ley entrega prima facie directamente a las partes, proveedor y consumidor, la solución de un conflicto de lo que la misma ley llama responsabilidad por incumplimiento. Dentro de estos ámbitos se encuentran los casos de lo que vino a hablar, de falta de conformidad con el contrato en la entrega de un bien. En el mismo sentido que ha otorgado a esa frase la primera parte del numeral séptimo de las consideraciones de la Directiva Europea 44 del año 99. Tales casos, como veremos, deben enmarcarse exclusivamente en las letras C, D y F. Voy a pedir que proyecten el artículo 20, por favor, de la Ley de Protección del Consumidor, C, D y F, y en alguna medida la letra G del artículo 20. ¿Ya? Ahora bien, esta autocomposición reglada, que favorece a ambas partes, pero probablemente más al proveedor, esta fase prejurisdiccional, se ha establecido bajo la coerción de aplicarse al proveedor un régimen de sanciones y eventuales indemnizaciones para el caso de que el sistema de tutela, o llamado remedial, sea repudiado por el proveedor, o que una vez operado no funcione objetivamente a satisfacción del consumidor. Por supuesto que la entidad de las multas tiene mucho que ver. Se trata de un régimen sancionatorio indemnizatorio. La respuesta no es fácil de ajustar dentro de los requisitos entendido la doctrina. La experiencia que la disposición subjetiva y las expectativas del consumidor y el proveedor, la integración publicitaria y las condiciones y modalidades de la oferta juegan un rol muy determinante a la hora de calificar lo que se ha denominado como entrega disconforme. A nuestro juicio, el supuesto básico de la conformidad en la entrega, que más bien es una disconformidad o conformidad con el contrato, no debe buscarse exclusivamente en el régimen de garantía legal de los artículos 19 y siguientes. A nuestro juicio, insisto, debe encontrarse acaso preferentemente en la norma más importante de la Ley de Protección del Consumidor, que es el artículo 12. Por cierto, este sistema debe vincularse con las mismas letras que he dicho, C, D y F, y en alguna medida G del 20. Según el artículo 12, todo proveedor de bienes y servicios debe respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales hubiese ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación de servicio. Como se aprecia, además de los requisitos objetivos exigibles a un producto, para servir sus fines naturales, como que una plancha se caliente. Obvio, es un ejemplo de Hernán Corrales. Es común que el proveedor, normalmente un vendedor, haya ofrecido el bien en términos, condiciones y modalidades determinadas. Estas modalidades y condiciones, en la entrega de un bien, las especificaciones, la publicidad se integran a la obligación y deben ser cumplidas a cabalidad. Y volvemos a nuestro Código Civil, 1569, bajo todo respecto a cabalidad, de conformidad con el contrato. Evidentemente, el problema de la tutela, de los artículos 19 al 21, solo podrá tener lugar
en situaciones que haya efectiva entrega. Es complicado este problema a la luz de las normas que regulan la tradición simbólica y ficticia. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo que hay disconformidad en casos en que simplemente he acordado con el comprador poner la cosa a disposición de en un lugar determinado o mostrándole la cosa? Es complejo el problema de la falta de conformidad en esos casos. A mí no lo tengo muy claro todavía, pero me parece que las normas que usted ha estudiado, profesor Orrego, sobre visos redditorios exigen entrega material. Porque si no es imposible darse cuenta de las normas antiguas, que el esclavo no sabía cocinar, que el caballo tenía no sé qué vicio, etcétera, simplemente con una entrega ficticia. En general me inclino porque para que haya falta de conformidad debe haber entrega real. La entrega de los bienes que se ha convenido entregar en las relaciones de consumo debe comprender todas las condiciones objetivas del artículo 28, la información del 29, 30, 32 y 33, según dispone el artículo 1, número 4 de la ley. Por ello, no resulta ajustada a la oferta ni a la convención una oferta y una entrega que no se ciña a las condiciones ofrecidas. La cuestión está recogida con bastante claridad en el 1858 del Código Civil, regla segunda, que no hace más que recoger la tradición romana, cuando señala que son redditorios los vicios que son tales que por ellos la cosa vendida no sirva para uso natural, para su uso natural, o solo sirve imperfectamente, de manera que se debe presumir que conociéndolos el comprador no hubiera comprado la cosa, lo hubiera comprado a mucho menor precio. A su turno, el 1863 del mismo código determina que las partes pueden, por el contrato, hacer redivitorio los natural 20 letra D o 20 letra F, uso a que habitualmente se destine la cosa. Se trata de una manifestación algo más intensa de la regla contractual básica del 1545 del Código Civil. En tal sentido, los proveedores deben entregar lo que señalaron e integraron en la oferta y en la convención celebrada con sus consumidores. Esto implica que deben entregar lo que han ofrecido, no otra cosa, ni menos, y por supuesto no más tampoco, pues si entregan más da lo mismo, con las condiciones, modalidades, ofertas pactadas, en el estado de servir a su fin natural, en el estado en que la cosa fue ofrecida, informada y publicitada. Estas condiciones y modalidades, en un contexto de comercio honesto, normalmente apuntan al fin o uso natural de la cosa, lo que pareciera excluir en las relaciones de consumo el recurso al dolo bueno. Sin embargo, y pese a toda la normativa, la Ley de Protección al Consumidor no determina qué debe entenderse como infracción a las condiciones ofrecidas o convenidas, sino que en cambio contiene una lista de situaciones, que son las que están acá, y que llama casos. La calidad de disconforme con el contrato entregado, de un bien entregado a un consumidor será, en último término, una cuestión de prueba. Como se mencionaba, el análisis que presentamos busca averiguar si es que los casos del artículo 20 resumen lo que la doctrina ha incorporado al vocabulario jurídico como entrega de un producto inidóneo. O más técnicamente, cómo es que la entrega de bienes por medio de un pago, tenemos un código, es un libro azul que está vigente, de bienes por medio de un pago, carece realmente de virtualidad extintiva. En general, el problema supone la entrega de un producto que no cumple con el fin natural para el que fue desarrollado, fabricado, diseñado, especificado, publicitado, pesado, rotulado, o simplemente se aleja de las condiciones y modalidades con que el proveedor lo ha ofrecido al consumidor o que haya acordado en su venta. Además del presupuesto genérico del artículo 12, el artículo 20 determina supuestos específicos de incumplimiento, que suelen asociarse con el concepto de falta de conformidad. Desde hace años la doctrina ha pretendido agrupar, Francisca Barrientos y Hernán Corral lo han hecho, en subclasificaciones arbitrarias, que no necesariamente reflejan compartimentos que deben ser analizados en conjunto. Preferimos simplemente estudiarlos en su orden legal. A primera vista llama la atención que algunos casos tratan simplemente de incumplimientos de ley o reglamento, sin que ello pueda entenderse que el bien adolezca de algún tipo de defecto o que resulte inidóneo para sus fines naturales o para aquellos que han sido integrados por el proveedor a la oferta. El problema de la con lo convenido o ofrecido está lejos de aparecer en esos casos. Paradigmáticamente sucede esto con la letra A del artículo 20. Esta disposición supone simplemente que el proveedor ha infringido una ley o un reglamento sectorial, como aquellos que prescriben leyendas obligatorias, calidad, etcétera. No resulta fácil atribuir a una omisión de esta clase una infracción de contrato. Por ello, no parece que la letra A del artículo 20 suponga un verdadero caso de falta de conformidad. Se trata más bien de un sistema de represión a la infracción de los deberes de información establecidos en la ley del consumidor, pero mucho más en una copiosa normativa sectorial. Adicionalmente, en el caso de la letra A,
surge un problema nuevo, ya que usted dijo que yo soy litigante, y me gusta complicarle las cosas a mi contraparte, y esto es lo que normalmente uno hace, ¿cierto? Esto no ha sido convenientemente advertido. En primer término, por tratarse de un incumplimiento de normas especiales de información y seguridad, si un asunto de esta naturaleza se llegara a judicializar, vale decir, se frustre la opción prejurisdiccional, en el punto de venta, surgirán problemas de aplicación de la Ley de Protección al Consumidor, por disposición no de estas normas, sino que de los lamentables artículos 2 y 2 bis de la Ley de Protección al Consumidor, sin contar con un eventual bis in idem por imposición de multas en virtud de dos ordenamientos distintos. Normalmente estas normas están en reglamentos sectoriales, con multas sectoriales, en el título 10º del Código Sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Adicionalmente, en el caso de la letra A, surge un problema nuevo que no ha sido convenientemente advertido. Siempre todo el mundo habla de la triple opción, yo me imagino, ¿aquí usted va a exigir que le reparen el bien? Esa opción no se abre en el caso de la letra A, no hay triple opción, hay doble opción, ¿ya? Bien. En segundo término, resulta muy difícil, entonces, que se pida la opción de reparación. Una cosa similar ocurre con el caso de la letra B. Esta norma supone que los ingredientes, sustancias o piezas que integran el bien simplemente no cumplen con las menciones del rotulado, pero no significa que el bien sea defectuoso, inidóneo, puede ser más idóneo incluso. Simplemente hay una infracción de ley o reglamento. Dada la marcada referencia a la finalidad o destino o uso habitual, y que tales circunstancias deben entenderse incorporadas a la oferta en virtud del artículo 12, entre otras normas, los casos de la letra C, D y F del artículo 20 sí corresponden, en cambio, a casos de falta de conformidad o disconformidad en el pago o la entrega de una cosa defectuosa. En todos esos casos, como es natural, sí surge una triple opción. Una triple opción. Se suele argumentar que el sistema de los artículos 20 y 21, y muy particularmente el régimen de lo que yo he llamado intangibilidad de la oferta, del artículo 12, debe entenderse como derogatorio de las normas de responsabilidad contractual general. Las razones son múltiples, aunque no siempre atendibles. Se afirma, en primer lugar, que para las situaciones del artículo 20, el legislador establece un régimen de garantía, más que de concurrencia a la satisfacción de una obligación. Las diferencias son importantes, pues, como apunta entre otros Alfredo, el profesor Ferrante, el deudor responde a todo evento como consecuencia de la asunción de un riesgo, y no como efecto de la negligencia como factor corriente de imputación. Continúa el profesor Ferrante, la garantía entonces es fuente legal de una nueva obligación que es eventual y nace solo en caso de presentarse un bien defectuoso. De esta forma, y más allá de la natural obligación de hacer la tradición a satisfacción del comprador que pesa sobre el vendedor, las entregas deben ajustarse en todo caso al ofrecido y convenido, sin que los proveedores, que están obligados a satisfacer al consumidor, puedan enarbolar su propia diligencia. Lo anterior se puede aceptar a todo evento, pero solo en el caso de la letra A y B, y eventualmente en el caso de la letra G. Pero en los casos de la letra C, D y F, del artículo 20 la situación es diversa. En tales supuestos, el artículo 20 exige que la entrega no se conforme con lo ofrecido y convenido, y por lo tanto es necesario un ejercicio más allá de la sola garantía. La diferencia es evidente, pues, a diferencia de la letra A y B, el consumidor no queda relevado de acreditar la disconformidad con el contrato, lo que comporta en buenas cuentas retornar a una especie de responsabilidad por incumplimiento de contrato y no simplemente a una garantía. Consideraciones conclusivas. Nos parece que más allá de la complejidad de ciertas materias excepcionales dada por la naturaleza del régimen objetivado de tutela al comprador en las relaciones de consumo, no hay problema en reducir la conformidad en la entrega de bienes a las normas generales de dar o hacer. La ley dispone que el pago debe ser hecho bajo todos 1569, insisto, un libro azul que está vigente. Bien, en tal sentido, la obligación es integrada y en consecuencia debe ejecutarse o pagarse no solo teniendo en cuenta lo literal de las palabras, sino todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o costumbre se entiende pertenecerle. 1546 de ese mismo libro. Lo anterior resulta esencial para calificar, tanto en derecho de consumo como en derecho civil, un pago o entrega como conforme a los términos de un contrato y permitir que el sistema de, comillas, remedios establecidos en la Ley de Protección del Consumidor puedan hacer. En el sistema de consumo se entienden pertenecerle por ley o naturaleza a la obligación todo lo que el proveedor además ha integrado precontractualmente a la oferta y a la convención misma. Así, si fuera necesario averiguar cuál es el uso al que suele destinarse el bien que se entrega, artículos 20, letras C y F, y el recurso a la naturaleza de la obligación
que está en el Código Civil, y a todo lo que ella integra, pasa a formar parte esencial de la labor jurisdiccional. El problema es que la Ley de Protección al Consumidor establece un régimen de acciones distinto al régimen de acciones que establece el Código Civil. Pero el problema de fondo es el mismo. Y podemos llegar a los mismos casos de incumplimiento, a los mismos casos de negligencia, a los mismos casos de garantía, examinando las normas sustanciales de una y otra norma. De igual manera, y con esto termino, si fuera necesario someter el pacto, la compra-venta, a interpretación, como por ejemplo, si debe averiguarse cuáles son las especificaciones ofrecidas y convenidas entre proveedor y consumidor, artículo 20, letra D, el órgano jurisdiccional deberá estar más a la intención claramente conocida del consumidor y proveedor, más que a lo literal de las palabras, si hubiera palabras en ese contrato. En ese contexto, la entrega de una cosa plenamente conforme con el contenido del contrato y el pago satisfactorio son sinónimos. Más allá del régimen de tutela, y que está el problema de las acciones, más allá del régimen de tutela o remedios que provea un cuerpo normativo u otro. Resulta evidente que una convención extintiva incompleta, y no solo iníntegra, que es el supuesto, la inintegridad es el supuesto del 1591 del Código Civil, no acarrea el efecto natural del pago, que es extinguir la obligación y liberar al deudor. El legislador decimonónico lo reguló con claridad y con un régimen remedial, entrecomillado, diverso, pero disperso, en los artículos 676, 1454, 1489, 1569 y muy especialmente 1828 del Código Civil. La infracción, en cambio, al sistema impuesto por los artículos 12, 20, todas sus letras, pero no la A y la B, de la Ley de Protección del Consumidor, por entrega de manera excéntricamente disconformes con el contrato, acarrea un régimen de remedios diverso, o si se quiere paralelo, pues no es necesariamente derogatorio del régimen general establecido en el Código Civil. Finalmente, por disposición legal expresa, pero en ambos cuerpos normativos, lo que pasa es que en un caso hay daños limitados, ¿cierto?, los previstos al tiempo del contrato, etcétera, y en otro no, el consumidor tiene siempre el derecho irrenunciable a ser reparado e indemnizado según las normas que regulen uno u otro estatuto de responsabilidad. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias y 19 minutos. Muchas gracias, profesor Nasser. Ahora damos la palabra al profesor Jorge Oviedo. El profesor Jorge Oviedo nos da una visión desde el punto de vista colombiano. Es interesante escucharlo porque el profesor Oviedo tiene en particular a Chile, habiéndose doctorado en Chile, por lo tanto ya tiene un jurídico que puede permitirle hacer una buena comparación. Además, le tengo particularmente cariño porque yo he trabajado en la Universidad de Oviedo, por lo tanto, todas las veces que escucho Oviedo me recuerda la ciudad donde he vivido muchos años. Profesor. Muy bien, buenos días para todos. Muchas gracias al profesor Ferrante por su invitación a participar en este importante congreso, por encontrarme también con tan buenos amigos a los que sinceramente admiro mucho. He compartido también largas jornadas con el profesor Nasser, a quien considero por muchas razones un jurista universal, así que es un triple honor, profesor Nasser, compartir otra vez con usted este foro. Me ha correspondido tratar, como bien se ha leído en este panel titulado Requisito y plazo de los medios de tutela, el tema requisito de aplicación de los remedios, la disconformidad del bien, una perspectiva colombiana. Sea lo primero decir que, al igual que sucede en los países de América en general y Europa, salvo aquellos que han hecho recientes reformas legislativas para solucionarlo, en el derecho privado colombiano, el sistema de medios de tutela del comprador insatisfecho se encuentra disperso y fraccionado. En efecto, además de las reglas sobre vicios ocultos en la compraventa, tanto las contenidas en el Código Civil, corresponde a los artículos 1914 al 1927, dicho sea de paso, y creo que esto no es extraño para ninguno de los presentes, salvo los números que no coinciden, las reglas son exactamente las mismas del Código Civil chileno, como quiera que nosotros adoptamos el Código de Bello
desde fines del siglo XIX. Tanto les decía las contenidas en el Código Civil, en los artículos referidos, como en el de Comercio, 934-938, además de ellas se encuentran las de la Ley 1480 de protección al consumidor relativas a las garantías legal y voluntaria, que si a bien tuvieren pueden encontrar estas normas entre los artículos 7 a 17. Además de ello, se encuentra el régimen de falta de conformidad de la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, artículo 35 a 44, también, dicho sea de paso, resulta ser de hecho común, como quiera que en nuestros países, casi todos los de América, salvo en América del Sur, Bolivia y Venezuela, al régimen correspondiente. Considero que de todas formas no es posible hacer alguno de los ponentes que se refería a régimen de derecho común, lo sabemos como ciencia. Y lo segundo tiene que ver con los medios de tutela, que es impersonal, en lo que tiene que ver no solo con el requisito de aplicación de los denominados remedios, sino también con el alcance de los medios. La palabra remedios es una traducción literal de remedy. Se designa, entre otros temas, acciones contra quien ha incumplido. Muchos de sus discípulos son destacados autores chilenos, no hacer algo, pudiendo utilizar incluso, por ejemplo, la pretensión indemnizatoria. Y continental tiene la ventaja de ser más flexible y no está contaminado por la construcción. La ley o el contrato confieren al acreedor para el caso de incumplimiento del deudor. Yo personalmente pienso, y siendo sincero, aunque en otras épocas, seguramente por influencia de estos destacados autores, me dejé guiar y llevar, y en escritos utilizo la palabra remedios, en los últimos tiempos he venido moderando mi postura sobre ello, y pienso que en los sistemas locales, estoy hablando del sistema chileno-colombiano, esta palabra puede ser sustituida más bien por medios de tutela, que si es de evitar la concepción judicialista, que parece criticar, y no parece, la critica de frente el profesor Morales, porque básicamente al analizar cada uno de dichos medios de protección queda la duda de hasta qué punto su contrato quedó remediado y su interés satisfecho. Yo pienso que hablar de medios de tutela pues puede evitar esa concepción judicialista que, insisto, a muchos parece odiosa y cubriría no solamente las acciones judiciales, sino también aquellos remedios potestativos. El otro aspecto que quisiera también tal vez aclarar y hacer algunos comentarios, pero sobre todo referirme al origen. Los instrumentos modernos del derecho de contratos, a partir de la obligación de conformidad asumida por el vendedor, le atribuyen la responsabilidad contractual en caso de no satisfacción del interés del comprador referido a la obtención de la utilidad esperada cuando se verifique una situación de falta de conformidad. Dicha concepción también a partir de la Convención sobre compra. Y aunque si ustedes seguramente muchos se han fijado, en la versión oficial en castellano no se emplea la palabra remedios de tal convención, sino derechos y acciones, en caso de cumplimiento tanto del vendedor como del comprador. Algunos autores sí suelen emplearla, y diría que la mayoría, la casi totalidad de los autores, traduciéndola como remedios. Otros, como es el caso del profesor Morales Moreno, del profesor Carrasco Pereira y muchos más en España, o para no ir tan lejos, de Álvaro Vidal e Íñigo de la Maza, entre muchos otros en Chile, incluso la han empezado a utilizar para referirse también al sistema de acciones por incumplimiento contenidos tanto en otros instrumentos uniformes como en regulaciones nacionales. Precisamente, el profesor Morales Moreno, que es un asiduo visitante en Chile, como quiera que muchos de sus discípulos son destacados autores chilenos, define a esta figura, a remedio, como toda medida de protección que ofrece el ordenamiento jurídico a un sujeto en una determinada situación, frente a la lesión de un interés. Tales medidas, dice Morales Moreno, pueden consistir en pretensiones que atribuyen al legitimado la facultad de exigir a otro sujeto un dar, hacer o no hacer algo, pudiendo utilizar incluso una acción para hacer efectivo su contenido, por ejemplo, la pretensión indemnizatoria, o en derechos potestativos, que atribuyen al legitimado la facultad de modificar por medio de su voluntad una situación jurídica, por ejemplo, la anulación o la resolución. El autor agrega que aunque ese término no tiene arraigo histórico, como no lo tiene,
en la tradición jurídica continental, tiene la ventaja de ser más flexible y no está contaminado por la construcción judicialista que históricamente ha acompañado a las medidas de protección del derecho de contratos. En la doctrina chilena, Vidal Olivares, usando y advirtiendo el origen del término, define los remedios por incumplimiento como aquellas acciones o derechos que la ley o el contrato confieren al acreedor para el caso de incumplimiento del deudor. Yo personalmente pienso, y siendo sincero, aunque en otras épocas, seguramente por influencia de estos destacados autores, me dejé guiar y llevar, en escritos utilizo la palabra remedios, en los últimos tiempos he venido moderando mi postura sobre ello, y pienso que en los sistemas locales, estoy hablando del sistema chileno-colombiano, esta palabra puede ser sustituida más bien por medios de tutela, que si es de evitar la concepción judicialista, que parece criticar, y no parece, la critica de frente el profesor Morales, porque básicamente al analizar cada uno de dichos medios de protección queda la duda de hasta qué punto su contrato quedó remediado y su interés satisfecho. Yo pienso que hablar de medios de tutela pues puede evitar esa concepción judicialista que, insisto, a muchos parece odiosa y cubriría no solamente las acciones judiciales, sino también aquellos remedios potestativos, como los califica el profesor Morales. El otro aspecto que quisiera también tal vez aclarar y hacer unos comentarios, pero sobre todo referirme al origen y contexto del mismo, es el de la disconformidad, o como muy bien pues algunos lo precisan, el de falta de conformidad. Los instrumentos modernos del derecho de contratos, a partir de la obligación de conformidad asumida por el vendedor, le atribuyen la responsabilidad contractual en caso de no satisfacción del interés del comprador referido a la obtención de la utilidad esperada cuando se verifique una situación de falta de conformidad. Como lo he dicho, dicha concepción se ha construido también a partir de la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías y ha tenido acogida no solo doctrinal, sino también al ser trasladada a los instrumentos internacionales que han aparecido en los últimos años, porque puede vaticinarse, sin duda, que marcará la forma como en el inmediato futuro se asumirá de manera uniforme y además será empleada por la doctrina. En Chile al menos ya lo es, como lo he señalado. El artículo 30 de la Convención sobre Compraventa Internacional fija las obligaciones del vendedor: transmisión del dominio, entrega del bien y de los documentos relacionados. La Convención no contiene una definición de entrega, que a pesar de ello puede entenderse como un acto material consistente en poner en poder del comprador la tenencia efectiva de la cosa vendida, que según los artículos 31 y 34, que regulan las circunstancias de tiempo, modo, lugar dentro de las cuales tal entrega debe efectuarse, esta puede verificarse enviándolas al comprador, poniéndolas a disposición del primer porteador o poniéndolas a su disposición donde el vendedor tenga su establecimiento o bien donde las partes así lo designaron en el contrato. Ahora, no obstante que el mencionado artículo 30 no enuncia, no lo hace, la obligación de conformidad como una de las asumidas por el vendedor al momento de la celebración del contrato, no se puede negar que la conformidad tenga naturaleza de eso, de obligación. Toda vez que compromete su conducta, la conducta del vendedor o comportamiento, en orden a lograr que el comprador obtenga la satisfacción del interés manifestado en que la cosa corresponda a la pactada y tenga las cualidades, además, que la hagan apta para el uso contractual, inclusive que su inobservancia genera incumplimiento del contrato y por tanto, a pesar de guardar una estrecha relación con la obligación de transmisión del dominio y entrega material, evidentemente es autónoma. Esta obligación de conformidad, en consecuencia, está regulada en la sección segunda de la parte tercera de la Convención a partir del artículo 35 y admite dos modalidades, que son la conformidad material a la que nos estamos refiriendo y la conformidad jurídica. Esa pareciera haber sido olvidada por la doctrina porque casi nadie la comenta, tal como se deriva del artículo mismo de dicha sección, conformidad de las mercaderías y pretensiones de terceros, además del propio desarrollo normativo hecho en la Convención sobre estas acciones. De esta manera, la obligación de conformidad material puede ser entendida como el compromiso asumido por el vendedor para con el comprador, consistente en que la cosa entregada corresponda en cuanto a su cantidad, calidad y tipo a la que fue convenida. Además, que le resulte útil
ya sea para el uso ordinario al que se dediquen mercaderías del mismo tipo o para el uso especial que ya sea de manera expresa o eventualmente tácita, se haya hecho saber al vendedor al momento de la celebración del contrato. Este concepto, como puede tal vez inferirse, combina elementos objetivos y subjetivos para calificar a la entrega de un bien como conforme. Los subjetivos corresponden no solo a que la cosa cumpla con los requerimientos de tipo, cantidad y calidad pactados en el contrato, sino también que sirva o resulte apta para tales fines. En su defecto, esto es, cuando las partes no lo hubieran pactado expreso o tácitamente, tendrá cabida el criterio objetivo, conforme al cual la cosa debe resultar idónea para el uso ordinario, al que se establece según la aptitud de las mercaderías del mismo tipo, e incluye además que esté envasado o embalada en la forma habitual para tales mercaderías, todo lo cual se deriva de la forma, como se establece en los casos de no conformidad en el numeral segundo del artículo 35. En cuanto a la conformidad jurídica, corresponde esta a la obligación del vendedor de entregar bienes que estén libres de pretensiones de terceros, incluidos derechos de propiedad intelectual, lo cual se deriva concretamente de los artículos 41 y 42. De forma adicional, cabe decir que el artículo 35 de la Convención no se ocupa en señalar si la falta de conformidad debe tener un carácter grave o no, como sí ocurre en nuestras reglas nacionales que regulan el vicio redivitorio. No obstante ello, no significa que por no mencionarlo lo desconozca. En efecto, la gravedad o no de la falta de conformidad material incidirá claramente en el sistema de remedios, de forma que solo cuando ésta sea de cierta magnitud, que constituya incumplimiento esencial, obviamente, podrá pedirse la sustitución de las mercaderías o decretarse la resolución por incumplimiento conforme a los artículos 46 o 49, o cuando sea de poca importancia, poco grave, lo diríamos en nuestro derecho, a los otros remedios, tales como la rebaja del precio, todo según las circunstancias particulares. En definitiva, adviértase que la Convención establece la falta de conformidad como una situación de incumplimiento que da lugar a tales remedios generales que ella consagra en los artículos respectivos, y puede advertirse que algunos de ellos tienen naturaleza resolutoria, como la rebaja del precio o la resolución por incumplimiento esencial, mientras otros son formas de cumplimiento forzado, la reparación o la sustitución. En un artículo publicado hace ya varios años de mi autoría en la Revista Chilena de Derecho sobre el concepto de vicio redivitorio en la compraventa, análisis comparado de la jurisprudencia chileno-colombiana, me encargué de demostrar que si bien es cierto el Código de Bellos no contempla un concepto de vicio redivitorio, sino que tan solo hace alusión a los requisitos que deben proceder para que prosperen las acciones redivitorias o de rebaja de precio, los tribunales de nuestros países, Cortes Supremas de ambos, entre otros, han asumido de forma coincidente que en el Código subyace un supuesto fundamental para que prosperen las acciones, que es una concepción funcional de vicio oculto, que simplemente, para resumirlo, les diría aquel defecto de composición, construcción, diseño, etcétera, para ser calificado como redivitorio, pues debe tener la capacidad de no satisfacer el fin contractual pactado entre las partes, que si no se hubiera pactado, el que se sobreentienda por el uso al que normalmente se destinen tales bienes. En Colombia, además de esa interpretación jurisprudencial, por disposición legal en materia mercantil, el Código de Comercio en el artículo 934, pues no cabe duda que el uso que se puede ver disminuido es el funcional. ¿Yo por qué hago énfasis, así sea de una manera rápida, en este panorama que estoy pretendiendo darles del derecho colombiano con las aclaraciones conceptuales anteriores? Porque yo vengo sosteniendo hace rato, lo he hecho en aquel artículo publicado en Chile y también en el que fue el libro que recogió el resultado de aquella tesis doctoral, que es un estudio comparado de derecho chileno y colombiano, que asumir la noción funcional de vicio redivitorio nos debe llevar a darnos cuenta de que coinciden las acciones por vicios ocultos junto con las de error y las de incumplimiento. Y a pesar de lo que de pronto pareciera que yo puedo pretender sostener, como lo hace la doctrina generalizada hoy en Chile, y es que las reglas de acciones edilicias por obsoletas debemos deshacernos de ellas directamente a las del incumplimiento. Yo no pienso que se trate de esa situación, sino que más bien por una concurrencia de supuestos de hecho, pero también de acciones
llegaríamos a un sistema que permite complementar a las acciones derivadas de cada sistema, de tal manera que si se interpreta así, de una manera concurrente, parcial y complementaria, el sistema de vicios ocultos, el sentido funcional con las de incumplimiento, podemos llegar a la construcción por vía interpretativa de un sistema casi que idéntico al de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías. En mi país, tal vez, el que no encajaría mucho dentro de este sistema, y voy a hacer una referencia muy breve a él, es el de la Ley 1480 de protección de consumidores. Pese a lo que los expertos, como mi compatriota el profesor Villalba, de pronto piensan en sentido contrario, yo no creo personalmente que la Ley 1480 en realidad proteja al consumidor, que simplemente lo resumo y lo concluyo tal vez de esta manera. Al mirar la garantía legal, si bien es cierto que también la falta de idoneidad, de calidad, nos acerca a que dentro de la ley de consumo pueda estar presente un concepto funcional de vicio o de defecto, pues las acciones o remedios, como se prefieran denominar, como es el caso de la sustitución o la reparación, quedan supeditadas, o de la resolución, perdón, quedan supeditadas a que falle la reparación. Yo me planteo frente a este panorama, si yo voy a comprar un bien, yo no espero bien reparado en el caso en que esté presente algunos defectos. Yo quisiera o que me lo sustituyan o simplemente que el contrato se resuelva si mi interés contractual está insatisfecho. Siendo así las cosas, yo pienso y me lo pregunto si para el comprador consumidor en el derecho colombiano no sería mejor acudir a las reglas entonces del derecho común que directamente le permiten interponer la acción redivitoria, que se entiende como una resolutoria, y así satisfacer de una mejor manera su interés contractual. Simplemente decirles, y para ir a las conclusiones y no de pronto abusar del tiempo que se me ha concedido, que en el derecho privado, civil y comercial en Colombia, es posible construir por vía interpretativa un sistema unificado de remedios que resulta similar en lo pertinente al que consagra la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, de tal manera que el comprador cuente con mayores mecanismos de protección, no solamente con la clásica acción redivitoria de rebaja de precio, sino también eventualmente con la reparación o la sustitución, si éstas se entienden como manifestaciones de la acción de ejecución forzosa. Mientras se adopta una reforma legislativa, corresponde proponer criterios de interpretación que pueden abonar el camino hacia aquella y que de esta forma harían compatibles las reglas de vicios ocultos con las generales de incumplimiento en los términos que aquí yo lo he mencionado. Lo que estaría tal vez por ser resuelto, y eso es una invitación a mis queridos colegas expertos en derecho civil y en derecho del consumo, que nos pensemos hasta qué punto el sistema de protección al consumidor puede encajar o complementarse con el sistema del derecho común. Yo pienso que las reglas del derecho común, civil y comercial no han quedado derogadas para el caso concreto, sino que si uno acude a que hay que tratar de encontrar los mayores y mejores mecanismos posibles de protección del comprador consumidor, también acudir a los sistemas del Código Civil, los especiales o los generales, eventualmente por incumplimiento, que como les digo, pienso que concurren, haría que el comprador consumidor vea satisfecho de una mejor manera su interés contractual. Tal vez algunos otros detalles que haya omitido, en alguna otra ocasión que espero vuelva a ser pronto, seguramente los podremos comentar. Muchas gracias, profesor Ferrando. Gracias, profesora Oviedo. Perfecto, en los 20 minutos. Muy interesantes las acotaciones. Me permito 20 segundos justamente justificar por qué he nombrado este congreso la tutela, omitiendo la palabra remedios y medios de tutela, dado que ambos ponentes han hecho referencia. El problema esencialmente es que la doctrina los sostiene que no son de matriz continental, sino de common law. Bueno, hay alguien que sostiene, pues yo, que mediante la reconstrucción histórica esto es incorrecto, porque viene de la historia del French law, entonces la matriz es continental. Por lo tanto, la palabra remedios, mediante una reconstrucción histórica, es de derecho continental y no de common law,
aunque después lo hayan recogido. Por eso, si ustedes ven el programa, el título del Congreso es La tutela, los títulos de los paneles son medios de tutelas y dentro se usa la palabra medios. Creo que era una acotación importante. Profesor Barcia, tiene 20 minutos para hablar de prescripción o caducidad. Bueno, se agradece la invitación y, bueno, como es obligatorio, dar las gracias a la Universidad Alberto Hurtado, al Departamento de Derecho Privado, a la profesora Liliana San Martín y especialmente al profesor Alfredo Ferrantes, que tengo a mi mano derecha, porque créanme que es una verdadera pesadilla el profesor Ferrantes en torno a plazo de mandar artículos y cosas. Así que, bueno, eso además se ve en la organización del seminario, que le ha destinado bastante tiempo, también a la excelentísima Corte Suprema. Ahora, antes de entrar, obviamente no me puedo resistir a decir un par de palabras en torno al tema del derecho de remedios, que coincido con lo que dice Alfredo. La palabra remedies no es totalmente traslapolable a remedios. Remedios tiene una cierta cultura continental, pero básicamente se ha tomado con una concepción más moderna en torno a entender el contrato como un intercambio de expectativas y que los remedios serían como una solución casi, ¿no es cierto?, quirúrgica en relación a la expectativa rota del acreedor, lo cual no es tan efectivo tampoco, porque tiene que ver más que nada con una digamos, una variación o un crecimiento de la teoría moderna del contrato. Yo creo que bajo la teoría moderna del contrato llegamos casi a las mismas consecuencias y no es efectivo que tampoco el incumplimiento sea objetivo, sino que los criterios de imputabilidad juegan igualmente en el derecho de remedios, casi conforme a la teoría moderna del contrato. Entonces ahí hay un tema muy interesante a analizar desde el prisma del derecho privado. Ahora, el tema que a mí me corresponde analizar es el tiempo. Espero adquirirme los 20 minutos a propósito de ello. Y el tiempo es un tema bien interesante en materia de derecho privado. Tal vez nosotros lo hemos descuidado, los civilistas, sobre todo en torno a tres instituciones que juegan, que son la caducidad, la prescripción extintiva y cierto tiempo vinculado a situaciones de abuso de la Verwaltung alemana, que también es bastante interesante. A los que les interesa el tema, bueno, en Chile ha sido tratado un trabajo magistral en los años 60, si no me falla la memoria, de Pedro Lira, que partió con el análisis de la caducidad y que después lleva la mayoría de las obras tomadas por Alessandri y la mayoría de los autores se alimentan de ahí. Luego un excelente trabajo de Osvaldo Lago respecto de la prescripción. Erika Isler, también la profesora Erika Isler, recientemente publicó un libro en materia de prescripción. Yo no sé si ella es la más indicada para hablar de este tema. Y bueno, el invitado de piedra en esta materia es la caducidad, que recién en materia de derecho privado se empieza a dilucidar su alcance, yo diría 1990, 1980. Hay estudios en España que hay bastantes confusiones entre la figura de la prescripción extintiva y en materia de caducidad. Los estudios básicamente vienen de Alexander Granbein, que es un autor que hace su tesis en esta materia, y se remonta a Savigny, a Zachary, a Winshire y a una serie de autores que llevan a que hoy día sí más o menos se diferencie claramente prescripción extintiva y caducidad. De hecho, partiendo también, bueno, antes de entrar en materia, también cuando analicemos ya las normas del artículo 26 de la Ley de Protección al Consumidor, habrá que referirse a la reforma que, aunque promulgada, todavía no está publicada, pero hay una reforma sustancial en esta materia, la cual, bueno, obviamente es parte de la ponencia. Ahora, tomando ciertas facetas o formas de ver la caducidad, no me atrevería a decir formas de caducidad, sino que formas de mirarla, la visión clásica de ver la caducidad es aquella que por un aspecto sobreviniente se afecta a un elemento esencial del acto jurídico o del contrato. Esta es como la visión clásica en materia de caducidad. A ella se refieren, por ejemplo, Reglero, señalando como el ejemplo el artículo 13 de la Ley de Responsabilidad por Producto Defectuoso en España, que dice que esta disposición
da derecho a los perjudicados, se extinguen en un plazo de 10 años desde la fecha que se hubiera puesto en circulación el producto concreto causador del daño. Básicamente también esto atiende a un aspecto muy importante respecto a la caducidad, porque la caducidad hay que diferenciarlo de la exigibilidad del derecho. Entonces, en materia de prescripción está más o menos claro y ha dado lugar a discusiones, porque hay ciertas normas de nuestro Código Civil, por ejemplo, que han tomado normas de prescripción desde, en materia de responsabilidad extracontractual, del hecho ilícito. Entonces la acción nacería prescrita. Bueno, eso va en contra de la esencia de la prescripción, porque la prescripción exige necesariamente una exigibilidad de un derecho, en cambio la caducidad no. O sea, la caducidad es desde el momento de la celebración del acto, el acto ya empieza a caducar. En este sentido también se ha entendido, y hay trabajos de Pablo Rodríguez Gres, de Erika Isler, en el sentido que también que hay una acepción de la caducidad o una faceta que se deja sujeta a una carga. Entonces hay cierta carga que impone el ordenamiento jurídico, que si no se cumple con ella, bueno, el derecho caducaría. Y también en la acepción, yo creo que más se aproxima al derecho del consumo, es aquella por la cual la caducidad está dada por o origina un derecho potestativo. Por ejemplo, por señalar a un autor español de importancia, Puig-Brutó señala: la caducidad se refiere fundamentalmente a derechos potestativos, desde la perspectiva de atribuir a un sujeto la potestad de producir por su declaración de voluntad la creación, modificación o extinción de una relación jurídica. En este mismo sentido se puede recurrir a Díez Picasso, que aunque no hay mucha discusión respecto a estos temas, se ponen como ejemplo casos de prescripción en acciones edilicias, ¿no? Que dice en el artículo 1524 del Código Civil Español, podrá ejercitarse, y de ahí desprende que podrá ejercitarse, entonces es un plazo de caducidad. Aunque el tema es bastante discutible, porque obviamente que en códigos decimonónicos ya vimos que la caducidad está definida con cierta claridad recién ahora, entonces es difícil llegar a la conclusión que un artículo que diga, ¿no es cierto?, un código decimonónico podrá ejecutarse o ejercitarse, de ahí se pueda concluir que de ahí hay un aspecto de caducidad. Ahora, las diferencias entre la caducidad y la prescripción extintiva por aspectos de tiempo, lo voy a dejar de lado, pero obviamente que, como ya dijimos, un aspecto que me parece práctico fundamental es desde cuándo empieza a correr, ¿no es cierto? Una, de que el derecho se hace exigible, y la otra empieza a correr desde un instante que no está relacionado con el ejercicio del derecho, por lo tanto, opera en forma, además, esta es una consecuencia, que opere de pleno derecho, es decir, opera de pleno derecho, el juez está obligado a declarar la caducidad, y en materia de prescripción extintiva hay una gran diferencia, porque el juez, digamos, debe declararla en la medida en que sea alegada, por lo tanto el deudor siempre podrá hacer que la prescripción extintiva no opere. En cambio, si hay una caducidad, el juez tiene la obligación de declararla, porque en el fondo lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es constatar que el derecho no existe. Y no quiero entrar en mayores diferencias, pero este tema, digamos, en torno a las diferencias está bastante bien tratado, por ejemplo, por Osvaldo Lagos. Si ustedes quieren consultarlo, tienen algún problema de caducidad, pueden verlo en el artículo que él escribió, van a encontrar ahí bien tratado el tema de las diferencias. El tema de la Verwirkung, es bastante interesante, que le había comentado en torno al tiempo, porque la teoría del abuso del derecho se ha desarrollado fuertemente en base a buena fe, y ha llevado a que se entienda que ciertos derechos, ya que ha pasado un tiempo considerable, puedan entenderse que ya sociológicamente incluso se entienden que su ejercicio sería un abuso. Entonces esto podría llevar a alguna solución en materia de remedios, que se ha dado lugar, por ejemplo, entre incumplimientos recíprocos, ¿no?, en torno a entender que podría operar la Verwirkung cuando no se acepta, ¿no es cierto?, el tema de que si dos partes en un contrato, las dos la incumplen y pasa un tiempo más que razonable, por ejemplo 1 año, y tienen una serie de obligaciones mensuales y semanales y ninguna lo ha cumplido, bueno, a los 2 años puedan pedir, ¿no es cierto?, la resolución recíproca, porque está claro que ninguna de las partes va a cumplir, sin indemnización de perjuicio. Entonces, este problema también se podría solucionar por esta figura que vendría el derecho comparado, en torno a si los tiempos de prescripción son distintos, y por ejemplo una tiene tiempo y las acciones de una parte ya están prescritas, y la otra parte que no está prescrita pretende ejercer el cumplimiento. Ahora,
En torno a la caducidad, para ir delimitándola, la gente que ha escrito en Chile respecto a este tema ha señalado que la caducidad no opera en materia infraccional. Este es un tema importante a la gente que le interesa consumo, aunque relativamente importante, porque nosotros no tenemos, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, un plazo general de caducidad. Y aquí, bueno, aquí estamos al debe, ¿no? Ya se habló que a veces es necesario empezar a replantear la necesidad de un código civil que reformule un poco, aúne los esfuerzos del derecho de remedio, el derecho del consumo, la teoría moderna del contrato y nuestra cultura jurídica, ¿no? Entonces, al no tener un plazo general de caducidad, bueno, uno podría decir, bueno, este tema que me importa porque no hay un plazo general de caducidad, por lo tanto no es tan relevante que infraccionalmente se afecte o no a la responsabilidad infraccional. Pero hay una, digamos, teoría que yo creo que hay que revisar, porque se dice que aquí el derecho al consumo en la parte infraccional sería derecho público. Yo no estoy tan claro, yo creo que nosotros estamos siguiendo una parte de derecho privado bastante importante en esta área. Yo creo que más bien estos temas se fundamentan por funcionamiento de mercado, más que por una noción de derecho público como se podría entender el derecho de familia o como se podría entender ciertas áreas del derecho privado, ¿no? Acá lo que estamos regulando básicamente es el mercado. Ahora, volviendo al tema que nos interesa, todos saben que el artículo 26, que es precisamente el motivo por que me invitó Alfredo a esta presentación, que yo escribí un artículo hace años sobre el artículo 26 en torno a la regulación que allí se establecía, modificado por la nueva ley, que establece que les voy a leer solamente el inciso que nos interesa, que es el inciso primero, de la reforma, que todavía no, digamos, no es ley porque no ha sido publicada, pero dice: las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que se sancionan por la presente ley prescribirán en el plazo de 2 años contados desde que se haya cesado la infracción respectiva. Con todo, las acciones civiles prescribirán conforme a las normas establecidas en el Código Civil o leyes especiales. Luego establece unas formas de suspensión que yo creo que más bien son de interrupción. Y por último agrega las multas impuestas por dichas contravenciones prescribirán en el término de 1 año, contado desde que se hubiera quedado firme la sentencia condenatoria, que se puede tomar como un plazo de caducidad, pero Erika Isler piensa que yo voy más bien por el plazo de caducidad, pero Erika piensa, y en forma bastante sensata también, que podría ser una prescripción extintiva de una acción ejecutiva, ¿no? La multa establece, entonces está establecido por la sentencia y hay 1 año para ejecutarla. Bueno, recurriendo al ámbito de aplicación del artículo 26, obviamente que el antiguo artículo 26 sabemos que generó una serie de problemas porque estaba toda esta discusión si la materia infraccional o la caducidad a los 6 meses afectaba o no la acción civil. Entonces, si el juez del juzgado de policía local podía ver, ¿no es cierto?, el tema de la acción civil una vez que la acción infraccional con este plazo anterior, que era de 6 meses, se veía afectada, ¿no es cierto?, porque había ya operado el plazo de los 6 meses. Digamos, en este tema, Hernán Corral, por ejemplo, ha sostenido antes de la reforma, nadie ha escrito todavía respecto de esta reforma, que la infracción a la regulación de la Ley de Protección al Consumidor puede configurar un ilícito que debe ser calificado por el juez de letra inconcreto. La acción civil, en la medida que a su vez dé lugar a la responsabilidad extracontractual, se podrá presentar como ordinaria aún después de transcurrido el plazo de prescripción de 6 meses. Después de la reforma entonces queda claro, ¿no es cierto?, que se puede mandar en sede ordinaria, mutatis mutandis, aún después de que ha transcurrido el antiguo plazo de 6 meses o el actual o futuro actual plazo de 2 años. Esto también lleva a un tema que es interesante, porque está separada obviamente la responsabilidad infraccional de la responsabilidad extracontractual o estatutaria, si se ve así, pero obviamente que una responsabilidad infraccional debería ser tomado como un criterio de imputabilidad objetivo en responsabilidad extracontractual en la acción civil, que son distintas, pero obviamente están relacionadas, lo que no quiere decir que una necesariamente lleve hacia la otra. Ahora, por razones de discusión de la ley, como señalo más adelante, y alentándole un poco lo que en su parte me toca analizar, en realidad pareciera ser más o menos claro que efectivamente se puede entablar la acción civil, esta vez en materia de
ante el juzgado de policía local, a pesar de que ya esté prescrita, ¿no es cierto?, o transcurrido el plazo de 2 años, lo cual lo hace bastante interesante, porque al referirse a la prescripción de las acciones civiles, cuando se emitió el informe en el boletín respectivo, se señala respecto a los derechos que hace valer el consumidor. Entonces se debe entender que respecto a los derechos que hace valer el consumidor, estaría contemplado entonces la posibilidad de entablar la acción civil en materia de juzgado de policía local, lo cual el tema se podría discutir. Ahora me dice que me quedan 5 minutos el profesor Ferrantes. También en este trabajo se abordan temas específicos en torno a las garantías. Es curioso, ¿no es cierto?, yo vengo del mundo civil, la garantía convencional y legal no se refiere, ¿no es cierto?, a una caución o garantía como la entiende el Código Civil, sino que se refiere, ¿no es cierto?, simplemente a las garantías en los términos que establecen los artículos 20 y 21, que ya ha sido tratado anteriormente en relación a la reposición, devolución de dinero, etc., ¿no? En relación al tema de la garantía, bueno, se establece un plazo de 3 meses en la nueva modificación siguiente a la fecha en que se haya recibido el producto. Se ha señalado que este plazo es de caducidad, un plazo bastante corto de caducidad, que también parece también razonable. Se suelen establecer estos plazos más bien cortos. También la garantía, obviamente, puede ser convencional, es una garantía legal supletoria, porque las partes o el productor podría establecer un plazo mayor, y en este sentido parece adecuado el establecer la prevención, porque de alguna forma se trata como de soportar el que haya un mercado, ¿no es cierto?, de garantías convencionales, lo cual obviamente que es algo muy positivo. Y obviamente que esto se presenta totalmente separado de la indemnización de perjuicios. Por otra parte, las cláusulas abusivas es un tema bastante interesante, porque en las cláusulas abusivas se ha generado una gran discusión en Chile en torno a que, acuérdense que las cláusulas abusivas se pueden declarar nulas, total o parcialmente. Entonces el tema se ha generado una gran discusión en la doctrina civil, que ocurre en torno a si realmente se aplican las normas del Código Civil en materia de nulidad, y básicamente hay un trabajo que yo les recomiendo, el profesor Jorge Barahona, excelente en esta área. Él dice que opera, que dada, ¿no es cierto?, la función propia del derecho del consumo, no podría aplicarse una prescripción de 10 años. Y entiende que lo que se estaría estableciendo en la Ley de Protección al Consumidor, una especie de nulidad radical española, es decir, una necesidad de expulsión de la norma del ordenamiento jurídico, siguiendo a la rumeta. Por otra parte, en un trabajo reciente publicado por un profesor, Sebastián Campos, dice que bueno, sería llegar a demasiado, ¿no es cierto?, extremo el tratar de mantener esta posición, y de alguna forma la critica. Y otros autores como el profesor Álvaro Vial estima que lo que habría sería una inoponibilidad acá. La verdad es que yo creo que después de la referencia o la modificación que se hace en la ley, está claro que nos estamos refiriendo a que sí opera la prescripción de 10 años, y yo creo que la solución tiene que ver con que la nulidad se tiene que contar desde que la obligación se opera. Es decir, porque puede haber, y esto se aplica en general en los registros de cláusulas generales, en virtud de los cuales los casos de nulidad operan de prescripción en 10 años desde que se inscribe. Bueno, es lógico, ¿no? Entonces, la objeción del profesor Barahona se nos vendría abajo, en el sentido de que obviamente, si no está ejecutándose, imaginen un contrato muy a largo plazo, a 20 años, y no se está ejecutando, bueno, no estaría prescribiendo, pero si empieza a ejecutarse en el año número 10, bueno, ahí empieza, ¿no es cierto?, el plazo de prescripción, porque en realidad ahí recién se produciría la alerta del consumidor de decir, oiga, en realidad esta es una cláusula abusiva que es necesario analizar, y no se le podría pedir a ese consumidor que pusiera atención en esa cláusula antes de que ella sea ejecutable. Por lo tanto, desde que se ejecuta, se debe contar el plazo de prescripción de 10 años, que es un plazo que a mí me parece razonable, dentro del cual se pueda ejercer la acción de nulidad. Bueno, el tiempo también es un
¿no es cierto?, uno es esclavo del tiempo. Así que con esto voy a terminar. Espero que les haya gustado la presentación y una vez más agradecerle a los organizadores por el excelente seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Barcia. Vamos a empezar una breve ronda de preguntas. Profesor Contardo, vamos a juntar dos preguntas. Profesor Contardo, Bien, en primer lugar, muy buenos días, agradecer a los ponentes por sus excelentes presentaciones. Tengo dos preguntas, una para el profesor Barcia y la otra para el profesor Nasser. Para el profesor Barcia, preguntarle sobre, después de la reforma, qué tan grado de incompatibles se hicieron las reglas sobre caducidad, la garantía legal con la prescripción del artículo 26, y si es que habría que reinterpretar en el fondo, mientras no salga la ley de garantía de bienes durables, si es que habría que reinterpretar la garantía del ¿cómo se llama?, el artículo 20, los plazos, perdón, del artículo 21. Y respecto al profesor Nasser, tengo una duda sobre excluir de la falta de conformidad la letra A del artículo 20. Este es un supuesto que está estudiado en la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, cuando el vendedor envía mercadería que no es conforme con las leyes públicas. Hay jurisprudencia sobre esto en toda Europa, hay profesores que se han dedicado un cuarto de magníficos libros sobre la materia, como por ejemplo el profesor de Gondir Saidov en su libro del 2015 sobre falta de conformidad, y la verdad es que tampoco entiendo cuál sería la utilidad de decir, bueno, esto no es falta de conformidad, además que la regulación pública es una suposición, no hay que pactarla. Se supone que las mercaderías son conformes a la regulación pública. Así, si yo, por ejemplo, compro una lámpara, supongo que está regulada por, o sea, que es conforme a la regulación de la SEC. Entonces, la verdad, no entiendo el planteamiento, aunque con todo lo demás, prácticamente todo lo comparto, pero eso me parece muy extraño. Gracias. Gracias. Esta pregunta para mi colega Jorge, porque no estamos totalmente, digamos que en desacuerdo. Yo soy crítico del régimen de garantía de la 1480, por diferentes motivos, puede que coincidamos en algunos, no en otros. A veces me pareciera que podría ser mejor que el del derecho civil, pero tengo una pregunta puntual, y es frente al tema de la gravedad del vicio, que yo creo que Jorge podría dar un criterio de pronto importante sobre el tema, o una opinión muy válida, y es el tema de que en el derecho colombiano del consumo, todos los días, digámoslo frente a vehículos, la compra de vehículos nuevos para uso normal, hablemos de una relación de consumo familiar, hay una situación que se ha dado, y es que una persona compra un vehículo, el carro falla, lo lleva al concesionario, el concesionario lo repara, es una vibración, un sonido en la caja de cambios, vuelve a fallar por lo mismo, vuelve al taller, y evidentemente pues el taller insistirá en una reparación casi que indefinida del bien. La 1480, la norma colombiana de protección del consumidor, en su artículo 11, numeral 2, dice que en caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza del bien y las características del defecto, a elección del consumidor se procederá a una nueva reparación, a la devolución total o parcial del precio pagado o al cambio parcial o total del bien por otro de la misma especie. Entonces, claro, ahí viene una cuestión que finalmente pareciera que la norma colombiana de protección del consumidor se acercó al tema de la gravedad del defecto, pero eso ha generado, digamos, que en los compradores de vehículos nuevos una gran insatisfacción, porque dicen, llevo 6 meses, tenemos un caso de año y medio, llevándolo primero por una vibración del timón, luego por un ruido, un zumbido en tal lado, en la caja de cambios, y entonces, claro, finalmente la norma de protección del consumidor nos lleva al régimen de la gravedad, y ya en algún momento inclusive el Tribunal Superior de Bogotá, en una segunda instancia, le dio la razón a un taller diciendo, no, el defecto no ameritaba el cambio del vehículo.
cuando finalmente la misma 1480 dice que hay un criterio de calidad, de idoneidad, ya más de mercado, que dice uno no compra un vehículo nuevo para llevarlo año y medio al taller y estar privado por él, porque a veces las personas computan los plazos, 6 meses, 4 meses sin el vehículo porque ha entrado al taller. Entonces, ¿qué opina Jorge frente al tema de que allí algunas personas tenemos la sensación de que por haber incluido ese criterio de naturaleza del bien y características del defecto, que se asimila mucho al tema de la gravedad del vicio, ¿cierto? O pienso yo, podría terminar perjudicando al consumidor, y que yo no veo que ni la 1480 ni el Código Civil de alguna forma, o más bien lo solucione. Pues quisiera escuchar una voz también experta en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Vamos en el orden: el profesor Barcia, luego el profesor Nasser, cierra el profesor Oviedo, y en aras del café pasará la palabra directamente a la maestra de ceremonia, con un gran don de síntesis, profesores. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Ahí está proyectado el artículo 21. El artículo 21, respecto a la garantía legal, dice: el ejercicio de los derechos que contemplan los artículos 19 y 20 deberá hacerse efectivo ante el vendedor dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto, siempre que éste no se hubiese deteriorado por un hecho imputable al consumidor. Básicamente lo que tendríamos acá, es un plazo de caducidad en torno a la referencia, en torno a los derechos de garantía, pero como sostenía ya Hernán Corral, respecto del mismo problema que se daba en relación a los 6 meses antes de la reforma, señalaba que era independiente de la responsabilidad civil, ¿no? O sea, de alguna forma se podría dar, ¿no es cierto?, obviamente que pasen los 3 meses y hay un problema indemnizatorio, y en ese caso se regirían, ahora el artículo 26, que dice que se regiría por las reglas de derecho común, que sería prescripción de responsabilidad contractual, 4 años, 5 años para la responsabilidad extracontractual. No sé si atendía eso el profesor con su pregunta, creo que sí, y creo que esa sería la... Muchas gracias. Profesor Nasser. Gracias, profesor Fernández. Como siempre, agradezco las preguntas. Ya me tiene acostumbrado Juan Ignacio contar 12 preguntas difíciles. Este es un tema que yo he pensado mucho y que me resultan un poco excéntricas las situaciones de los de la letra A y B en relación con el derecho contractual. Y si bien es cierto que cuando usted, voy a poner su ejemplo, compra una lámpara, supone que está autorizado por la SEC, normalmente el problema de especificaciones de la cosa está incorporado al contrato en virtud de la letra D. Entonces, aparentemente resulta complejo o repetitivo el problema de la letra A. No hay verdaderamente un consentimiento, no hay verdaderamente integración publicitaria, no me parece a mí que haya incumplimiento. El problema que hace que la letra A y la letra B, y en ocasiones la letra G, no admite reparación, usted no puede reparar una masa de oro para que se la suben de 18 a 24 quilates. Es que parecen tomados, yo estoy de acuerdo con usted, que están tratados en las disposiciones de compraventa internacional como casos de falta de conformidad, que parecen funcionar de manera distinta. En primer lugar, porque no requieren daño. Basta que se incumplan las especificaciones. En segundo lugar, porque no necesariamente aparece un incumplimiento contractual, basta que la situación se configure y usted va donde el que le vendió el insecticida para que se lo cambie o le devuelve el dinero, que son 2 opciones. En tercer lugar, eso mismo último, solo en estos casos usted tiene 2 opciones, funcionan distintos. Y en último término, que es lo más importante, el interés, que es lo que finalmente está resguardado en el sentido yeriniano o en el sentido de las acciones bona fide, o sea, lo que le interesa, las acciones bona fide del edicto pretorio, digamos, no las acciones de buena fe como las podemos entender hoy. Las acciones, condenar a lo que le interesa al acreedor la prestación, no se ve necesariamente afectado por un incumplimiento objetivo de la letra A, funcionan de manera distinta. Usted simplemente se ve afectado por una situación normalmente regulada por normativa sectorial de orden público. Y el problema que yo veo más grave, no en la B, sino que en la A, es un problema que la letra A se va a hacer casi impracticable. ¿Por qué razón?
Porque la normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustible prescribe normas para los efectos de las situaciones establecidas en la letra A. El Código Sanitario prescribe y multas para las situaciones de la letra A. Y le puedo nombrar 10 cuerpos normativos distintos en que la situación descrita en la letra A se va a hacer impracticable. De hecho, si se impone una multa, se infringirá el principio, lo dije, ¿cierto? Non bis in idem. De hecho, si alguien quisiera judicializar una situación, no de la letra B, pero de la letra A, lo más probable es que se va a encontrar con una excepción de incompetencia que puede que no la gane, pero que debiera, si uno se atiene al texto positivo de la Ley de Protección al Consumidor, particularmente su artículo 2 y 2 bis, debiera ganar. Debiera ganar. Además, resulta complejo poder llevar una situación de la letra A al ámbito jurisdiccional. ¿Cuál va a ser la acción que usted va a interponer? La del artículo 23, bueno, del 50 evidentemente, pero en función del artículo 23 le va a causar el problema de ¿cómo se llama?, de bis in idem, y de falta de competencia del juez de policía local o el juez civil en el marco de la acción colectiva. Pero además, en el artículo 50, ¿cuál es el supuesto que usted va a prestación de la prestación de la obligación convenida? O sea, ¿y cuál es la prestación de la obligación convenida? ¿Que le rotulen bien? Resulta raro. O sea, no hay ese interés no es un interés jurídicamente relevante, que a usted le rotulen bien. El interés jurídicamente relevante es que no le causen perjuicio. Y la situación descrita en la letra A y en la letra B son situaciones de exclusiva garantía, como dice el profesor Ferrante. Basta que la situación de hecho ocurra para que usted tenga derecho a hacer lo que usted estime conveniente, digamos. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad de entablar una acción en la Ley de Protección al Consumidor sin sufrir el mazazo en la cabeza de la excepción de incompetencia que usted debiera ganar por parte del denunciado o del demandado. Por lo tanto, me parece a mí que... Bueno, y al final, yo no comulgo tampoco con que estos sean casos que podamos llamar desde una perspectiva tradicional del derecho como casos de falta de conformidad. Simplemente llamamos la responsabilidad por incumplimiento. El legislador se dio la molestia de ponerle un nombre, digamos. Entonces, por eso que yo trato de no agrupar los casos del artículo 20 como lo hace Francisca y como lo hace Hernán Corral para efectos de su estudio. Prefiero simplemente atenerme al texto y ver cuáles son las características de cada una de esas letras. Y digo, la A, difícil que ocurra, la B, difícil que ocurra. Bueno, la C, la D, la E y la F son casos que podrían comportar responsabilidad por incumplimiento contractual. La G, evidentemente, podría comportar un caso de incumplimiento contractual. Y analicemos, en la A y en la B no nace la triple opción, en la G no nace la triple opción, en los de solamente una doble, en la C, la D, la E, la F nace una triple opción. Un análisis más o menos razonable de lo que nos provee el texto legal, pero sin demasiada... no tengo ansias de hacer un análisis científico de si generan o no generan falta de conformidad, si se subsumen en supuesto de falta de conformidad, no me parece. Y eso, simplemente. Muchas gracias, profesor Nasser. Profesor Oviedo. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, ante la pregunta de mi buen amigo, el profesor Villalba, decirle que me alegra pues por dos cosas. La primera es porque contarle que en el documento que contiene esa ponencia, que será publicado bajo la edición del profesor Ferrante, me refiero a ese particular, y le quiero contar que lo sostengo así. Las normas de garantía legal del derecho colombiano no exigen, en el caso, como en el caso de las acciones edilicias, que el vicio sea grave y oculto, de tal forma que al no hacer la distinción, cabe cualquier tipo de defecto que comprometa la utilidad del bien, sin que se requiera además que sea observable o no al tiempo de la entrega. Por tal razón, lo que creo es que, siendo o no grave, pues habría concordancia de supuesto fáctico y de acciones, que no descarta el que también sea de vicios ocultos del derecho común, pero incluso en el caso que no sea grave, yo creo que eso nos enfrentaría a una posibilidad dentro de las acciones edilicias que yo creo que ha sido olvidada por la doctrina y por todos, es que el Código de Bello sí lo contempla, con el vicio no sea grave, le da al comprador al menos la posibilidad de pedir la rebaja del precio, que también cabría. Y simplemente, llenaras de la brevedad, aprovecho el escenario de la pregunta para comentar un dato que no tuve tiempo en el momento de la ponencia de relatarlo. Es que otra razón que me lleva a mí a sostener la insuficiencia de la Ley colombiana de protección al consumidor es que en realidad, si uno la ve, la indemnización de perjuicios por falta de calidad o de idoneidad no está regida por esta ley. Esa norma solo se refiere a la responsabilidad por productos defectuosos.
que como pues bien lo ha explicado en la doctrina chilena el profesor Corral y muchos más, estos son los que se generan por productos defectuosos o peligrosos, que es lo que además uno encuentra en la ley colombiana. Dice, se entiende como daño, la muerte o lesiones corporales causadas por el producto defectuoso y los producidos a una cosa diferente a este producto. Bueno, entonces sería muy acotado o limitado el alcance de esa acción indemnizatoria y no cubriría otros eventos de daños a los cuales sin duda habría que ir a las normas del derecho común, en las cuales también hay una limitación. La responsabilidad por vicios ocultos queda limitada a que se haya violado un deber precontractual de información en cabeza del vendedor, de manera que en ese punto, pues por todos lados sí el comprador estaría perdido. Eso es. Agradecemos a los ponentes por su participación y los invitamos a pasar adelante para tomar la fotografía oficial y hacerles entrega de un recuerdo en señal de agradecimiento. Invitamos a todos a una pausa para el café que será servido fuera del salón y retomamos las ponencias a las 11:40 horas.